eso mismo tristemente sucedía con los discípulos del Señor. No podía creer Jesús, imagínense cómo se sentía Jesús al final de su ministerio, después que había hecho tantos milagros, después que había pasado tanto tiempo con los discípulos, el mayor tiempo les había invertido a ellos. No podía creer que en aquel momento, en la última cena, en vez que haya un espíritu de unidad, de amor, de compañerismo, fraternidad, había división entre los discípulos. Por un simple pedido, el orgullo de una persona, de dos personas, por medio del pedido de una madre. Y aquí estoy continuando el sermón que les comenté a los que vinieron el viernes. El pedido de una simple madre pasó a ser ahora un problema de discusión y de pelea entre los discípulos. La mamá le dijo: Señor, yo deseo que cuando tú llegues al cielo, mis hijos puedan estar sentados, uno a la derecha y el otro a la izquierda. En pocas palabras le estaba diciendo: yo quiero que mis hijos sean los gobernantes de aquel lugar. Y eso mismo sucedía. Ese simple pedido enalteció a los demás discípulos, y la disputa era sobre quién era el mayor, quién tenía la mayor supremacía. Imagínense los discípulos, 12. Aquí entiendo que somos 50 caracteres diferentes, forma de pensar diferentes, pero con un grupo de 12 era más fácil controlar esa situación, pero no era así. Qué triste se sentía el Señor. Aparte de que Él ya sabía, su Padre le había revelado que uno lo iba a entregar. Vino a desahogarse y a pasar esos últimos momentos con los 12, sabiendo lo que iba a pasar. Y entra al aposento alto, y lo que encuentra no era una iglesia unida. Era una iglesia desunida. Dice la palabra de Dios que Judas era un poco más rudo que los demás discípulos. No se dejaba por Santiago y por Juan. No se dejaba que ellos pudiesen ser los que ganaran. Entonces, cuando entraron al aposento alto, dice que Judas corrió y se sentó al lado izquierdo del maestro. Y entonces el orgullo de Juan, que no podía aceptar que él perdiera, eso lo llevó a que corriera hacia el otro lado y se sentara al lado derecho del maestro. ¿Te das cuenta cómo estaban en ese momento? Había una disputa sobre quién iba a ser el mayor, y los discípulos entre ellos, en vez de pasar un momento armonioso, estaban en mente quién iba a tener la supremacía. Pero algo que ocurrió en ese momento captó la atención de los discípulos. ¿Sabes qué fue lo que pasó en ese momento? Sucedió algo parecido a lo que voy a hacer. Jesús sabía perfectamente, Él era consciente de la elevada posición que Él, Jesús, tenía. Él sabía perfectamente que la gloria de su Padre le pertenecía a Él. Y aún conscientemente de eso, Jesús en aquel momento, dice la Biblia, que Él se colocó ¿de qué cosa? De pie. Y cuando Él se colocó de pie, causó un asombro entre los discípulos. Él era el invitado de honor. ¿Has llevado a comer a alguien a casa? Cuando tú invitas a alguien a comer en casa, ¿qué sucede? Ves que el invitado se coloca de pie, ¿y qué sucede? Pastor, tranquilo, ¿qué desea, pastor? No se preocupe, usted siéntese, usted es el invitado de honor. Y peor aún, uno no está acostumbrado a hacerlo en casa, pero por educación en otra casa intenta llevar los trastes y lavarlos ahí. Entonces, ¿qué le dice el anfitrión de la casa? Pastor, déjelo ahí, no se preocupe. Hoy es sábado, pastor, no se lava los trastes, ahí déjelo. Siéntese, disfrute.
Y entonces los discípulos les causó un asombro cómo Jesús se colocó de pie de la mesa, siendo él el invitado de honor. Solamente los siervos se levantaban de la mesa a servir. Pero a continuación, Jesús hace lo siguiente. La Biblia dice que Jesús se quitó el saco. Y entonces la Biblia describe que Jesús tomó una toalla. Y entonces la Biblia describe que Jesús hizo esto. Palabras textuales dice que Jesús se ciñó con la toalla. ¿Qué es ceñir? Es entrelazar. Lo que yo hice. ¿Sabes? Esta vestimenta, ¿quién la usaba en aquel entonces? Los esclavos. Los siervos. Y al momento que Jesús hizo esto, los discípulos quedaron aún más sorprendidos por lo que Jesús estaba haciendo. No podían creer. Los discípulos estaban completamente confundidos. No sabían qué cosa era lo que estaba pasando. Pero la Biblia describe que él tomó el cuenco, la vasija, y entonces la llenó de agua. Imagínense los discípulos observando lo que Jesús estaba realizando. Jesús completamente, después que llenó esa vasija, se dirigió al discípulo más cercano. Y ese era Juan, el hijo del trueno. Pero que esa era la oportunidad de Cristo para enseñarle a él y a todos los discípulos una maravillosa lección. Cuando se dirige a Juan, le dice: Juan, dame, ¿qué cosa? Tus pies. Juan, dame tus pies. Y cuando Jesús le mencionó eso, la reacción de Juan se asustó. Le dijo: Jesús, ¿mis pies? El maestro está pidiendo mis pies. Entre los judíos, la parte más sucia del cuerpo, ¿cuál era? Los pies. Y por eso Juan se asustó al pedido que Jesús le hacía, porque solamente los esclavos tocaban los pies de las otras personas. Pero Jesús ya no era Jesús en ese momento, sino era, ¿qué cosa? Se había convertido ahora en un esclavo. Por eso, cuando se sientan en aquel entonces, no puedo sentarme aquí, pero cuando se sientan, ¿cómo, de qué manera se sientan ellos? ¿De qué manera? Probablemente los de enfrente me ven, no me ven. Cuando ellos se sientan de esta forma. ¿Y qué ocurre con los pies? Los pies los ponen hacia atrás. Ahora no se ve eso, pero lo has visto en alguna imagen, película, etcétera. Ellos se sientan y colocan los pies hacia atrás, porque se cree que los pies es la parte más sucia del cuerpo. Por eso los pies no pueden ir al frente, sino los pies tienen que ir atrás, colocados atrás. Y cuando se queda viendo a Jesús, Jesús nuevamente le vuelve a decir a Juan: Juan, dame tus pies, por favor. Y Juan quedó observando aquellas manos de Jesús. Aquellas manos que habían curado a muchos lisiados. Aquellas manos que habían sanado a muchos ciegos. Aquellas manos que le habían devuelto la salud a muchas personas más. Aquellas manos que habían calmado la tempestad en aquella ocasión. Esas manos santas de Jesús iban a tocar los pies impuros de Juan.
Señor, tus manos van a tocar mis pies. Realmente tus manos van a tocar mis pies. Esas manos benditas tocarán mis impuros pies. Y entonces una especie de corriente pasó entre todos los discípulos. La supremacía se les había olvidado, porque ahora su atención estaba enfocada en Cristo Jesús. El árbol de Navidad se les había olvidado en la plataforma, porque su atención estaba colocada en Cristo Jesús. Juan recordó en ese momento la tarea que él tenía que hacer cuando entrara al aposento alto. Él sabía que él es el que debía lavar los pies del maestro. Él sabía que él tenía que colocarse de pie, ir a llenar de agua aquella vasija y traerla para lavarle los pies del maestro. Pero en el principio ellos entraron a ese lugar preocupados más por la grandeza, preocupados más porque hay un árbol en la plataforma, preocupados más porque ellos querían ser el mejor y no se dieron cuenta y se olvidaron del servicio que ellos tenían que hacer y no el maestro. Y ahora, para enseñarles la más profunda lección de humildad, el maestro se volvió esclavo. Lo que realmente tenía sucio Juan era su corazón. Pero los pies reflejaban la suciedad interior. Y entonces la historia dice que Jesús lavó los pies de Juan, simbolizando así la purificación de su corazón. No la limpieza de sus pies, la purificación de su corazón. Ahora estaba quebrantado. El orgullo lo había dejado a un lado y por fin pudo contemplar al maestro. La camaradería comenzó otra vez a renacer en él. El compañerismo entre los discípulos volvió a salir a flor. Y entonces ahora todos se veían por igual. Qué preciosa lección para todos aquellos que decidimos seguir a Cristo. Yo quiero hacerte esta invitación y espero que no haya nadie aquí que me diga: pastor, no estoy preparado, y se regrese con un corazón sucio, sino deja en esta mañana que Cristo Jesús, al igual que Juan, pueda tomar tu corazón y transformarte por el poder de Cristo Jesús. Y en esta mañana todos vamos a participar. Y deja que simbólicamente, al lavarte los pies, esté Cristo limpiando el interior de tu corazón.
para que al terminar este día tú puedas salir de este lugar lleno del Espíritu de Dios. Porque tal vez pueda ser tu última oportunidad. Vamos a colocarnos de pie. Mi mano izquierda, la parte del comedor, estarán primero las damas, estarán luego los caballeros, y dentro de la cocina estarán los matrimonios. Vamos a orar. Cariñoso Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, quita de nuestro corazón cualquier orgullo, cualquier pecado, cualquier manifestación que produzca una desunión en tu iglesia, sino que toma nuestros corazones, quebrántalos, Señor, como solo tú lo sabes hacer, y permite que esta mañana podamos participar de este rito que tú nos has enseñado, y que al lavar nuestros pies, Señor, podamos ser limpiados por dentro, transformados por tu divino poder. No permitas que nadie se vaya de este lugar con un corazón lleno de orgullo, de maldad, de prepotencia, sino que tú puedas quebrantar nuestros corazones, y que al participar del rito de humildad y santa cena podamos aceptar ese sacrificio que tú has hecho, que tú haces y que harás por toda la eternidad. En tus manos nos colocamos. En el nombre de Jesús. Amén.